ante la situación que están atravesando nuestros compañeros y compañeras de Molleturo en la provincia de La Suay. Como la ciudadanía conoce, la Ecuayunari y los sectores que hacemos el grupo de los caminantes, hemos venido denunciando y hemos venido también pidiendo frente al gobierno que cambie su política desarrollista, que no sea a base del extractivismo. Hemos estado igualmente a través de la CONAI, el diálogo que tuvimos con el gobierno, se pidió, ¿no es cierto?, que vayan también dejando en archivo todas las concesiones, que ya no sigan haciendo más concesiones mineras y que no perjudiquen más los territorios de los pueblos indígenas. Además que hemos planteado la contradicción con esta política extractiva, la contradicción con la Constitución, con la Carta Constitucional. Se está violando los derechos de la naturaleza. Se contradice igualmente con la política de gobierno de encaminar hacia el summa causa. En estos términos hemos pedido que se revise esas nuevas concesiones de diferentes provincias del país, pero ha hecho caso omiso el gobierno y quizás sus ministros también. Y no más que hemos tenido que acudir, como lo que han hecho los compañeros de Molleturo, ante los oídos sordos de las autoridades, ante la ceguera y quizá la necedad de las empresas mineras de querer apoderarse de los espacios de vida de los pueblos. Pues los pueblos no han tenido más que reaccionar, ser ellos de impedir, de tomar la decisión para que no se continúe con esta política de la minería. Se ha pedido que salgan, de ahí que el Ecuayunari y los demás sectores que hacemos el grupo de los caminantes, pues nosotros nos solidarizamos con las mujeres, niños y comuneros que hacen de la parroquia Molleturo. Nosotros condenamos la actitud criminalizadora, la actitud violenta con la que están respondiendo el gobierno a través de la gobernación, de sus autoridades locales. Responsabilizamos directamente al gobierno de esta situación a la que ha llevado a los comuneros de esta parroquia Molleturo. Reiteramos nuevamente nuestra vigilia permanente de las provincias y comunidades que hacemos el Ecuayunari, que hacemos la CONAIE y demás frente a esta situación. Esperamos que el gobierno pueda dar una respuesta a esta situación sin recurrir a los términos de criminalización ni persecución a los defensores de la Alpa Mama, a los defensores de la vida. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Gracias a los amigos y amigos que se han dado cita. Y bueno, yo quiero empezar diciendo que, si bien es cierto, el Estado ecuatoriano, desde hace 10 años, luego que se dio el mandato minero número 6, ha hecho oído sordo a la vulneración de derechos colectivos, derechos humanos, derechos a los territorios, y sobre todo al agua y a la naturaleza, al intrometer la minería en nuestros territorios. Entonces, ahí tenemos las consecuencias. El gobierno nacional ha incumplido la ley, la Constitución, informes de Contraloría, para dar paso a la minería. Pero ha hecho caso omiso de los reclamos y ha dejado en la indefensión sobre todo las comunidades de los territorios donde estamos viviendo históricamente los pueblos y nacionalidades del Ecuador. ¿Por qué digo esto? Porque este no es un caso único.
está Tundaime, está Fruta del Norte y otros proyectos INTA, luchas que son de años. Pero sin embargo, el gobierno es el responsable porque ha dejado la indefensión a estos pueblos. Solamente porque inclusive aquí vemos la omisión directa de las entidades del gobierno nacional. Por ejemplo, para ser más preciso, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, no han actuado cumpliendo sus competencias y atribuciones de proteger los derechos del pueblo del Ecuador. Entonces, por eso es lo que está ocurriendo en estas situaciones. Así es que nos da mucha pena ver el atropello a estas comunidades, la persecución. Así es que desde ese punto de vista yo quiero hacer un llamado al señor Presidente de la República que pare esa persecución. En el 2015 nosotros en Tundaime, en nuestro territorio, también se usó la violencia por parte del gobierno nacional. Ordenó a la policía y al ejército para que nos despojen de las tierras. Ahí están las consecuencias. No hay respuesta todavía. Entonces, aquí la culpa, la responsabilidad tiene el gobierno nacional y sus instituciones que deben, por ley, cumplir con la Constitución y proteger los derechos del pueblo. Y hacer valer los derechos de los pueblos sobre el capital transnacional, en este caso de las mineras chinas. Otro tema que es bastante delicado, y yo me atrevo a comunicar esto, de que es gravísimo la intromisión del gobierno en los territorios para dividir, causando la discordia entre las familias. Lo que está pasando en Molleturo está pasando en todos los territorios del Ecuador, donde que tratan de ingresar con la minería metálica a nivel industrial. Familias, hijos, padres, todos peleados, disgustados, porque unos apoyan a la minería y otros no. ¿A cambio de qué? De un proceso de demagogia que llevan con el supuesto nombre de socialización en los territorios. ¿Quién patrocina eso? Las transnacionales en complicidad con el Estado ecuatoriano. Eso termina en violencia. Eso es lo que rechazamos ahorita. Y por eso estamos nosotros con el pueblo de Molleturo. Somos pueblo de Molleturo. Todos los territorios que estamos en esta desgracia de violencia causados por el Estado ecuatoriano, nos unimos en esta lucha por defender nuestra naturaleza, por defender la Pachamama, por defender el agua, sobre todo. Porque tenemos pruebas. En Tundaime están ahí las pruebas. No consultaron, no hicieron la consulta ambiental, no hicieron la consulta sobre servidumbres mineras para despojar violentamente a 32 familias. Todo incumplimiento causa desastre y violencia. Entonces, mi llamado es muy especial al gobierno del Ecuador, quien tiene la palabra, quien tiene, digamos, el poder para decir, respetemos los derechos humanos, pero de hechos, no solo de palabras. Y un llamado también a las organizaciones de derechos humanos internacional, de que vea por esta gente que está ahorita perseguida, huida. ¿Por qué? Porque está haciendo ejercicio a su propio derecho y ahora tiene que huir de su casa, porque le persigue la policía, el ejército. Algo parecido pasó en Nankín, ustedes recordarán. Justamente, ¿por qué? Por defender nuestro derecho a vivir dignamente y que se respete ese proyecto de vida digno de las familias que históricamente vivimos en este territorio. Muchas gracias. Empiezo por decir que rechazamos cualquier acto de violencia que ocurre en los territorios, en este caso, en la parroquia de Molleturo, provincia de La Suay. Los compañeros y compañeras comuneros, hombres, mujeres y niños, están siendo ahora perseguidos y criminalizados por la fuerza pública. Denunciamos que el Estado está abusando del uso de la fuerza pública para reprimir a quienes defienden su territorio. Lo que ha ocurrido en Molleturo no es casual, como dice Luis. Han sido varios los casos en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, sino en la región andina, en los cuales las actividades extractivas impuestas de manera violenta por empresas transnacionales, en este caso por la empresa china Unifield, cuya sucursal es la Ecuador Gold Mining, ha significado y ha
ya desembocado en estos actos de violencia que se ven registrados desde la noche y madrugada de ayer y hoy. Pedimos y exigimos al Estado ecuatoriano que garantice los derechos humanos de las poblaciones que están siendo afectadas. Exigimos a las autoridades estatales que se revierta de inmediato la concesión minera otorgada en esta área tan privilegiada que además está dentro del macizo del Cajas, que es un parque nacional y que forma parte de la reserva de la biosfera. Exigimos también que se pare la represión, que pare la criminalización y que salga la empresa minera del territorio, que es la causante de todos estos actos de violencia y de atropello contra los derechos humanos de las poblaciones. Entendemos que hay detenidos, no conocemos el número exacto, sabemos que hay heridos que no están siendo atendidos de una manera adecuada, pues no se permite el acceso a la zona, es muy conflictivo ahora. La Defensoría del Pueblo ha intentado entrar para hacer un informe, tampoco tenemos el resultado. Exigimos a las autoridades estatales y locales, pedimos al prefecto de la SUAY que permita la entrada de medios de comunicación a la zona para poder registrar lo que está sucediendo y dar una noticia clara de lo que está pasando en términos de violación de derechos. Gloria Chicaiza de Acción Ecológica. Buenas tardes. Nosotros quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos el día 8 y 9 de mayo. Nosotros estamos constatando que hay una violencia desatada y una represión que está siendo ejercida por la fuerza pública en la parroquia de Molleturo, en el proyecto Río Blanco. La gente ha decidido hacer medidas de hecho, producto de la desesperanza y de los oídos sordos, frente a una serie de medidas sistemáticas que se han ido ignorando. Esta es una zona en donde se aplicó el mandato minero y en donde hay un proyecto minero en donde está ejerciendo sus actividades la empresa china Yunfield en unas concesiones que fueron extinguidas. Sin embargo, eso se ignoró. Por otro lado, también hemos pasado por un proceso de consulta que nos han consultado si aprobamos o no minería en áreas protegidas. Esta es una de las zonas en donde se afecta al Parque Nacional Cajas. Esta es una zona en donde está el bosque protector Molleturo-Moyopongo. Esta es una zona de reserva de la biosfera. Sin embargo, pese a que ganamos en la consulta, se está ignorando ese proceso de consulta. Nosotros estamos demandando que el Estado reconozca a las personas que están en este momento ejerciendo su derecho a la resistencia como defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, que se pare con la violencia, que se pare con la represión, que se establezca un proceso de diálogo para que se atiendan las demandas que están siendo puestas sobre la mesa por los compañeros y compañeras que están en esta zona que, como aquí se ha dicho, es una zona privilegiada, es una zona de reservorios de agua porque es de páramos también, y que se atienda de manera oportuna a los heridos que no sabemos quiénes son, pueden ser de lado y lado, que se atienda de manera oportuna, que se dé las garantías para que se entre a la zona, para que puedan ser atendidos, y nuevamente responsabilizamos de lo que pueda ocurrir al Estado ecuatoriano, que tenía que ser garante para que se den las oportunas consultas a las que tienen derecho los pueblos indígenas que ahí habitan, a las consultas ambientales que tienen derecho todas las comunidades del Ecuador. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que sistemáticamente se han impuesto los proyectos mineros a la fuerza, por sangre y fuego. Este es el resultado de la siembra de la violación de derechos que han cometido las empresas mineras sin que el Estado se haga garante. En este momento le pedimos al presidente de la República, le pedimos al gobernador de la SUAY que se hagan responsables de las garantías a las que tienen derecho los defensores y defensoras de la naturaleza que en este momento están siendo agredidas y que están siendo criminalizadas en la parroquia de Molleturo. El compañero Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. Buenas tardes, hermanos y hermanas, compañera vicepresidenta de Cuarunari. Para la CONAIE es preocupante. Primero, queremos solidarizarnos con los hermanos y hermanas de la parroquia, de la comunidad Molleturo, y condenamos
todo acto de violencia dispuesta desde el gobierno nacional. Para la CONAIE y para el movimiento indígena, este momento es el inicio de diferentes acciones. Y queremos decir al señor presidente, creo que se está dando cumplimiento las versiones del señor Eduardo Mangas, mientras estamos en un proceso de diálogo. Para nosotros, para el movimiento indígena, ha sido perder tiempo. Nos han, especialmente quisiéramos decirlo de que ya se nos está acabando la paciencia para el movimiento indígena. Así es que queremos expresar nuestra posición de que es el momento de tomar acciones desde el movimiento indígena. Y también decir al señor presidente de que tiene que tomar acciones inmediatas el señor presidente. Si es posible, este momento necesitamos cambios inmediatos de estas autoridades irresponsables que han hecho caso omiso la palabra del señor presidente del Ecuador. Así es que nosotros desde la CONAIE vamos a respaldar las acciones de todas nuestras organizaciones sociales, de todas nuestras comunidades que están en pie de lucha en defensa de la vida, que es el territorio. Porque para nosotros, todas las concesiones mineras y petroleras han sido inconstitucionales. Sin previa consulta se han tomado acciones. Pues hoy nos sumamos a esa resistencia de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, y pues en pocas horas, en días, tomaremos acciones inmediatas, responder al señor presidente y también a todo el Ecuador. Y decirlo, desde la CONAIE estaremos vigilantes de todas las acciones que puedan pasar en estas comunidades. Y rechazamos esa mala actitud de las autoridades responsables, del Ministerio de Minas, del Ambiente, de todas las autoridades responsables en la provincia. Así es que desde la CONAIE vamos a respaldar a Ecuarunari, vamos a respaldar a las comunidades y estaremos presentes en todas las acciones. Así es que desde la CONAIE queremos expresar, es el momento de decir basta de criminal. ¿Y cuándo iniciarían estas medidas? ¿Cuándo iniciaríamos? Hemos iniciado de mucho tiempo, Pero estamos... usted ha dicho que al señor presidente de la República es momento que tomarán ustedes ya acciones porque están cansados. Estamos ya tomando acciones, se está viendo. Este momento hay acciones en la provincia de Napo, en Zamora Chinchipe y hoy en Azuay. Y así, esto quiere decir que se va a ir sumando fuerzas y también solidarizarnos. No están solamente 400, estamos todo el Ecuador. Estaremos presentes. Y si tenemos que, y las acciones es posible levantamiento o movilización a nivel nacional. No solamente como indígenas, sino con todos los sectores sociales nos sumaremos para exigir al gobierno nacional de que tiene que cambiar las estructuras del Estado y las políticas de desarrollo que se ha planteado. Nosotros, desde el movimiento indígena, habíamos dicho al señor presidente, queremos cambios, pero esos cambios no se ha visto. Así es que se está jugándose con el mismo sistema del anterior gobierno y vamos a rechazar toda acción violenta y decimos al señor presidente que cualquier acción estaremos vigilantes en este proceso. Así es que decimos de que pare cualquier acción y si hay que conversar, conversemos y demos salida. Y lo único que tenemos que hacer es escuchar a las comunidades. Y tienen que salir inmediatamente esa empresa minera que afecta la vida de los pueblos de esas comunidades.